Buenos días, profesora. Yo, la alumna Milagros Camila y Moquecho Carpio, voy a exponer sobre el derecho sucesorio. El concepto de sucesión. En términos generales, la palabra sucesión significa que una persona es sucedida por otra en un derecho o en una obligación, o una cosa por otra. La sucesión en el derecho romano podía darse de dos formas: los intervivos y el mortis causa. El objeto del derecho es sucesorio en Roma. El patrimonio de Cujus, que esto significa a quien se le fuese a tratar de la herencia, que no solo contemplaba los bienes del finado, sino también sus derechos y obligaciones. A esta comunidad se le conoció como herencia y se le consideraba como objeto de la sucesión. La herencia la podemos definir como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de paterfamilias, es decir, que la persona en que lo sucedía adquiría la personalidad completa. Se refería al acto de suceder a una persona. La sucesión es por causa de muerte. Se da cuando a la muerte de una persona, otra asumía la totalidad de las relaciones jurídicas de este difunto, con excepción de algunas que eran consideradas intransmisibles. También se da por testamento o voluntad del difunto, o por ley o sucesión intestada. La sucesión testamentaria. Se daba la sucesión mediante el testamento. Era un acto solemne de última voluntad, que contenía la institución de un heredero, y estaba destinado a producir efectos después de la muerte del testador. En él podían ordenarse además otras disposiciones, las cuales eran nombramiento de un tutor, desheredación, beneficio de esclavos. Este testamento era el acto de voluntad más importante del ciudadano, al punto de que en Roma era considerado un deshonor morir sin testamento. Sus principales requisitos eran la muerte de una persona, la capacidad del difunto para tener herederos. El causante tenía que ser capaz de decir que era libre, ciudadano romano y sui iuris. Los incapaces para tener herederos eran los esclavos, los peregrinos y los filifamilias. También uno de los requisitos es la aceptación de la herencia. Sus principales características es de que es revocable, es de un acto unilateral, o sea, de que genera obligación solo para una de las partes. Es un acto conforme al derecho civil y es un acto de mortis causa. Con respecto a la designación del heredero, se da mediante el testamento, en lo cual también hay diferentes formas de testamento que fueron variando con el paso del tiempo. En el derecho civil romano existía el calatis comitis, que se daba en tiempos de paz, el improncinctum, que se daba en tiempos de guerra frente al ejército, y per aes et libero, que era un formalismo para extinguir las obligaciones. Formas de testamento. Existía el nunculpativo, que era un testamento oral reconocido por las constituciones imperiales, que se otorgaba frente a 7 testigos que debían oír la voluntad del testador. También existía en el Bajo Imperio, el testador había escrito sus testamentos sobre tablillas, reunía 7 testigos, que a este se les presentaban las tablillas cerradas en partes y quería guardar el secreto de sus disposiciones. Los testamentos especiales o extraordinarios. En el tiempo de la peste se renunciaba a la presencia simultánea de los testigos necesarios. La persona hacía que no sabía escribir, podía atestar oralmente. Em, el testamento en el campo solo requería de 5 testigos. La capacidad de testar. El testador debe tener el derecho de testamento factio, pero también se podía encontrar en la posibilidad de poder ejercerlo por alguna circunstancia especial. Está el derecho de dejar una sucesión testamentaria, pertenece al derecho natural, como la propiedad, que es un tributo, que es un atributo y se necesitaba una concesión especial para este derecho, que era el testamento factio, lo cual para este derecho estaban excluidos los peregrinos, los dedictios, los esclavos, las mujeres sin mano e hijos de familia. Estaba el ejercicio del derecho de testar, en los cuales las personas que no tenían derecho de testar eran los impures y iuris, perdigo interdictos, sordos y mudos.
La institución del heredero era esencial mediante el testamento y también es clave analizar su procesabilidad, ya que la institución del heredero debía hacerse en términos solemnes, si no era considerada nula. La capacidad para ser instituido heredero, aparte del derecho de testamento y factio, debían de gozar de comercio, ya que era una adquisición reglada por el derecho civil, en lo cual estaban privados los peregrinos y condenados y las personas inciertas. Para que sea válida, se exigía el testamento y factio en 3 épocas: en el momento de la confección del testamento, ya que el testador podía morir en el momento de testar, y por eso debía elegirse un heredero capaz en tal época. En el momento en que el derecho se abre en beneficio del heredero, en el momento en que el instituido toma partido, o sea, acepta o rehusaba la sucesión que le era diferida. Las sustituciones eran instituciones accesorias y existían diversas clases de sustituciones. Como podemos ver, existían las sustituciones vulgares, en lo cual el testador podía instituir a otro, que es llamado a recoger la herencia. Si el primero no le sucedía, entonces el segundo era sustituido al primero. Podía ser causante instituir herederos en varios grados, de manera que en defecto de uno heredera el que le seguía en orden. También tenemos a la sustitución pupilar. Consistía en el nombramiento y designación de un heredero al propio hijo impúber, para el caso de que éste falleciere antes de haber arribado a la pubertad, y por tanto en un momento en que se encuentre capacitado para confeccionar el acto testamentario. También tenemos a la sustitución cuasi popular, que se fundamentaba en una circunstancia o factor modificatorio de la capacidad de ejercicio, como es la insanidad mental. Además, también esta podía ser hecha no solo por el padre, sino por cualquier otro ascendiente de ambos sexos, ya que su fundamentación, como ha sido explicado antes, no radicaba en la patria potestad. Y por último tenemos a la sustitución recíproca, en donde es aquella en la que el testador, después de haber instituido varios herederos, los sustituía entre ellos para el caso de que faltara alguno de estos. También tenemos la adquisición de la herencia, que estaba dividido en herederos necesarios y herederos voluntarios, los cuales eran los herederos necesarios adquirían una sucesión, quiera o no, por el solo motivo de estar vivo y ser capaz. No importaba si era impúber o loco, ya que no necesitaba manifestar su voluntad. También tenemos a los herederos voluntarios, que adquirían la herencia únicamente si la aceptaban, y en estos se encontraban fuera de la potestad del testador. También tenemos las cargas impuestas al heredero. La institución del heredero era la parte esencial de este testamento, pero podían encontrarse en él otras disposiciones, y también podían estar escritas en forma de orden imperativa, el legado en forma de ruego fideicomiso. Los legados vendrían a ser las donaciones dejadas por el difunto, según Justiniano, de carácter sacramental, siendo una obligación. Tenemos al legado per vindicationem, en donde el testador transfiere directamente al legatario una cosa. El legado per damnationem, el testador tenía la obligación de realizar una prestación al favor del legatario. El legado permisivo, en donde el testador permitía que el heredero gozara de un objeto perteneciente al legatario. Y el legado per praeceptionem, en donde consistía en que el coheredero podía elegir algo aparte de lo establecido, también considerado como una preferencia. Fideicomisos y codicilios. Los fideicomisos, acerca de esto, comenzó siendo una disposición de última voluntad, mediante el cual el disponente encomendaba la buena fe y lealtad de una persona de confianza, que realizara un encargo a favor de un tercero. Aunque este fideicomiso, eh, debido a su adaptabilidad a cualquier fin del cual quisiera el testador, y dada la exclusión de formalidades, representaba enormes ventajas respecto al legado, ya que no lograba desbancarlo, sino que ambas instituciones convivieron durante mucho tiempo. Los codicilios eran documentos que contenían una o más disposiciones testamentarias, excepto la institución del heredero,
o la desheredación. Consistían en actos de última voluntad que, originariamente, no estaban sometidas a las solemnidades del testamento. Ahora pasemos a hablar más a profundidad sobre la clase de herederos. Tenemos a los herederos necesarios o heredes necesarios, que eran los herederos que adquirían la herencia automáticamente, sin necesidad de exaltación y aún en contra de su voluntad, en lo que no podían, por tanto, repudiar la herencia. Y se trataba de dos clases de heredes: los heredes sui et necessari, en lo que son los hijos sometidos a la patria potestad del causante en el momento de su muerte. Los heredes necesari, que eran los esclavos a los que el testador ha dado libertad e instituido herederos. Y también tenemos a los herederos voluntarios, los heredes voluntari, en los que se les determina la herencia y tenían la posibilidad de rechazarla o aceptarla. Causas de ineficacia del testamento. Cuando el testador pierde la capacidad para disponer después de redactar el testamento. Esto, por ejemplo, podía ser si caía en la esclavitud. Cuando el preterido omitió un hijo póstumo de uno u otro sexo. El testamento es válido inicialmente, pero luego de sobrevenir el nacimiento del póstumo, se invalida por completo. Cuando el testador revoca el testamento u otorga otro que invalida el anterior. El testador también pierde sus efectos cuando el heredero o herederos instituidos no quieren o pueden aceptar la herencia. Y entonces se habla de un testamento deserto. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando el heredero muere antes que el testador. La desheredación de los hijos. Se suprime la privación del derecho sucesorio por la simple omisión en el testamento, en lo cual la regla es que el testador debe instituirlos o desheredarlos. Los hijos debían ser desheredados nominativamente, esto es, designándolos individualmente, mientras la hija de familia o el nieto podían serlo intercoetéreos, que eso significaba colectivamente. La sucesión intestada se daba en los casos de si una persona ha muerto sin testamento, si el testamento carecía de los requisitos o si había hecho nulo con posterioridad o era revocado, si los herederos testamentarios no llegaban a adquirir la herencia. La sucesión intestada. Acá podemos encontrar la sucesión del derecho civil, en lo cual se llamaba tres clases de herederos, según Gallo, que eran los sui, los dagnati y los gentiles. Los herederos de derecho propio, que vienen a ser los sui, eran los hijos que estaban en potestad del difunto o todos aquellos que estaban en lugar de los hijos. También tenemos a los agnados, agnati, que eran los agnados los que estaban unidos por parentesco legítimo por línea de varón. Y los gentiles, que eran pertenecientes a las mismas gens, constituidas por las familias precedentes de un antecesor común, que tenían el mismo apellido o nombre gentilicio. También procederemos a hablar sobre la primera orden, que era la sucesión de los heredes sui. Estos eran los herederos domésticos o propios que, estando bajo la potestad del pater, al tiempo de su muerte adquirían la calidad de sui juris a raíz de tal evento. Y también dentro de esta categoría estaban los hijos e hijas sometidos a la potestad del pater familias y a la mujer y mano. También está la segunda orden, que era falta del heredero suyo, se llamaba alagnado más próximo. Estos eran los colaterales. Y por último tenemos a la tercera orden, que eran los gentiles, en donde los parientes naturales del difunto. Cuando hablamos de gens también nos referimos al conjunto de familias con antepasados comunes a través de la línea paterna que viven en un territorio propio y que estaban unidos por vínculos de ese parentesco. La sucesión intestada por edicto pretor. En el sistema de edicto perpetuo, las categorías de personas llamadas son las siguientes: el unde liberi, unde legitimi, unde cognati y unde vir et uxor. Primero tenemos a los hijos y descendientes, que eran los liberi, en donde el pretor llama a todos los hijos con independencia de que estén o no sometidos a potestad. En tanto, sucedían los suyos o de propio derecho, los que han salido ya de la patria potestad. Los legítimos
legítimos, legitimi, que eran los herederos llamados a suceder por las 12 tablas. Los cognados, cognatis o parientes por consanguinidad, en donde se comprendían a los descendientes y los colaterales hasta el sexto grado, y en la herencia de un sobrino hasta el hijo o hija de otro sobrino. Tenemos al bonorum possessine sine tabulis, y acá contiene el bonorum possessio onder liberi, que son los sui del antiguo derecho civil, más los emancipados y sus descendientes que antes estaban excluidos. Cuando concurren varios hijos, la división se hacía del mismo modo que la ley de las 12 tablas establecía, pero también incluyendo a los emancipados. Tenemos también a los bonorum possessio onde cognati, en donde si no se presentaban los legitimi, se llamaban los cognados o parientes de sangre más próximos. Podía llegar hasta el sexto grado, que eran los hijos de primos hermanos entre sí, y en la herencia de un sobrino, que ésta está en séptimo grado, ellos siempre respetando jerárquicamente al pariente de grado más próximo. Y también tenemos el bonorum possessio unde et uxor, en donde establece un llamado recíproco de sucesión entre marido y mujer, siempre que se tratase de matrimonio istrum. Con respecto al derecho imperial, tenemos al Senado Consulto Tertuliano y Orficiano, en donde introdujeron mejoras en la sucesión de madre e hijo. Entre ambos se daba una sucesión civil como agnados próximos. Si la madre se encontraba in manu, se otorgó el derecho a la madre de heredar a sus hijos. Y también tenemos al Senado Consulto Valentiniana y Anastasia, en donde por disposición del emperador Valentiniano II, los nietos sucedían, junto con los hijos y los agnados, la abuela paterna y los abuelos maternos. Por Anastasia, la coronación se impuso también en la línea colateral, y se dispuso que podían suceder entre sí los hermanos y hermanas emancipados juntos con los no emancipados, aunque no por partes iguales, sino en porción menor que estos últimos. La sucesión en el derecho justiniano. El derecho imperial mejora los derechos sucesorios del patrón del liberto y crea los derechos de sucesión entre la madre y el hijo. Con respecto a la reforma de Justiniano, en las novelas 118 y 127, el antiguo sistema fue derogado y reemplazado por el fundamento en el parentesco de sangre. También tenemos a las clases de herederos, que eran los ascendientes, los hermanos, hermanas del mismo padre y madre. Si concurren ascendientes y hermanas, heredan por cabezas. Si solo acuden ascendientes, los más próximos. Si concurren hermanos, heredan por cabezas, pero con derecho de representación de los descendientes de hermanos premuertos. Todos los descendientes, sin distinción de sexo, los descendientes de igual grado heredaban por cabezas. Los nietos heredaban por estirpes en representación de su padre premuerto. Los hermanos y hermanas del mismo padre o madre y sus hijos. También existían otros colaterales, que en último término eran llamados a suceder los demás parientes colaterales, que llegaba hasta el sexto grado. Y con esto doy finalizada mi exposición. Gracias.